Buenos días, bienvenidos al programa Tingui. Es un encuentro, un espacio de diálogo y reflexión sobre la realidad social de la región de Ayacucho, y este programa es posible gracias al Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, ¿no? Con el apoyo de Saminchay. En esta oportunidad estamos con Jesús Ospina Salinas, quien nos va a comentar sobre su reciente publicación. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias por la invitación a ti y a todo el Colegio de Antropólogos. Muchas gracias. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre tu trayectoria académica para que puedan conocerte? ¿Quién eres? ¿Dónde te formaste? ¿Qué Ujú, intereses tienes? ujú. Sí, bueno, yo soy en realidad en parto de licenciado en administración, estudié en la Universidad Inca de Ciudad de la Vega en los años 80, pero luego me fui orientando mucho más a lo social, a las ciencias sociales, ¿no? Y a las comunicaciones. También he hecho parte de comunicaciones en algunas revistas, en algunos periódicos, he colaborado en algunos medios de comunicación, sobre todo escritos, en el caso de La República. Y después de eso también estudié comunicaciones en audiovisuales en la Ujú. Universidad Católica, que era Centro de Teleeducación de la Universidad Católica en los años 90. Y posteriormente he trabajado, sí, mucho en varias ONGs, en cooperación internacional, y también en el Estado. He compatibilizado miti-miti, digamos, mitad-mitad, lo que es el trabajo entre digamos, el Estado y la sociedad civil, básicamente en ONGs y en cooperación, como comentaba, ¿no? Entonces, y posteriormente, yo soy ayacuchano de nacimiento, soy huamanguino, pero por tema de soplo al corazón tuve que viajar a Lima cuando tenía 7 años, ¿sí? Porque en realidad, ¿te acuerdas? Bueno, en esos años 60, el médico, el único, el gran médico Mariscal Llerena, recomendó a mi familia que o me iba a la costa o me operaban. Bueno, una operación a los 7 años en 1967 era muy difícil, ¿no? Entonces optaron por llevarme a la costa. Entonces ahí hice mi carrera, pero posteriormente, y en 2007 regresé a Ayacucho para un año en realidad, pero ya me quedé, ya estoy aquí residiendo. Mi hijo es ayacuchano, mi esposa es ayacuchana, y tengo pues ya una, digamos, permanencia. Y allí es donde he empezado a desarrollar lo que es mi maestría en sociología en la Universidad Católica, y lo he terminado el año pasado, la terminé la maestría. Hice la tesis que se llamó sobre el desarrollo del Hato Rimanacuy, como una experiencia en la Municipalidad Provincial de Huamanga. Entonces, la tesis de maestría, que además fue asesorada por un gran amigo, debes conocerlo también, bueno, el sociólogo Omar Coronel, hijo de Pepe Coronel. Tuve la suerte de que él sea mi asesor de tesis, y terminada la tesis, he decidido, además por apoyo de, bueno, impulso de también Omar, de Narda Enríquez, de mi jurado, en realidad, de Maquena Ulfe, que hiciera una publicación, que hiciera un libro, porque era interesante, ¿no? Entonces, en eso me ha agarrado este año, en la que ya lo está para salir, está próximo a publicarse, ya he hecho la preventa, y digamos, tenemos ya un producto que es mi primer libro, mi primer hijo, como dicen, ¿no? Y que tiene las características de tener parte de lo que es gestión pública, y eso es interesante desde mi perspectiva, para mí por lo menos, porque yo soy también gestor público, como administrador me interesa el tema del desarrollo de las experiencias participativas al interior del Estado, que ese es un poco el tema que más trabajo, y efectivamente también hacer transformaciones en el Estado. Entonces, esa es mi trayectoria. Ahora yo ya vivo en Ayacucho y soy parte incluso de una productora que se llama Yachachic, y estamos viendo también incluso un canal digital, en fin, cosas así que nos permita incidir en la sociedad sobre los temas sociales y políticos, ¿no? Ujú. Este libro que próximamente va a salir titulado El arte de gobernar con las y los vecinos, creando una municipalidad vecinocéntrica. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo surge y cómo va tomando cuerpo? ¿Qué experiencias condensa este Ujú. texto? Sí, mira, este justamente fue una experiencia cuando el año 2015 asumió la alcaldía el exalcalde Hugo Aedo Ujú. Mendoza. A mí, por, digamos, vinculaciones que yo tenía con Fernando Quispe, el asesor legal y político de Aedo, fui nombrado gerente municipal.
Entonces, trabajé en la municipalidad un año, del 2000, todo el 2015, de enero hasta enero 2016, y allí lo que hicimos fue, en primer lugar, cuando asumí la gerencia municipal, nos dimos cuenta, pues, y el equipo en general, que existe la brecha, ya teóricamente lo sabíamos, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta más, la brecha entre Estado y sociedad, y la brecha que existe entre una municipalidad que tiene poca cercanía con sus dirigentes, con su población. Entonces, los primeros días nos buscaron lo que fueron los dirigentes del CCL, del Consejo de Coordinación Local, que es, como sabemos, una instancia de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la 27972 del 2003, que crea estos mecanismos participativos, pero que son consultivos, y los cuales, por ejemplo, en su composición, el 40% es de la sociedad civil y el 60% es de autoridades. Entonces, hay la primacía de la primacía de la institucionalidad y no tanto de la población y la sociedad civil. Entonces, eran solamente 6 delegados los que habían sido elegidos, son elegidos para el CCL, pero incluso eran 3 nada más los que estaban activos: Marcial, Remigio y Leonor. Marcial Quispe, Remigio Mendoza y Leonor, ahorita me acuerdo el apellido. Y Ujú. los 3 nos buscaron, a mí, a la gerencia, al alcalde, para preguntarnos qué podíamos hacer, que ellos, digamos, incluso se reunían en las banquitas del parque, ahí mirando a Mariscal Sucre, ahí se reunían, en broma nos decían eso los dirigentes, nos estamos reunidos ahí, o a veces en la banquita de la propia municipalidad, pero eran como invitados, ¿no? O sea, no eran miembros, pues, y supuestamente eran miembros del CCL. Entonces, eso fue una primer campanazo que nosotros dijimos, esta separación se expresa en esto, ¿no? En que hay poca cercanía y no tienen ni siquiera un local. Entonces decidimos darles un local y en junio les entregamos un local, le dimos computadora, le dimos, y no para cooptarlos, sino para, digamos, que ejerzan su labor de fiscalización, incluso de fiscalización a la propia gestión, que es lo que nos interesaba, hacer un gobierno abierto. Entonces, y en ese proceso empezamos a conversar, bueno, ¿y qué es lo que desean? A ver, ¿qué es lo que quieren? Entonces, nos reunimos con ellos, nos empezamos a reunir con los del CCL y también con unos dirigentes barriales, ¿no? De la zona oeste, de la zona norte, en fin. Y entonces, y empezamos a ver qué es lo que desean. Y nos decían, miren, lo que nosotros queremos es que ustedes vayan a los barrios. Qué interesante. Y pero algunos funcionarios decían, pero licenciado, ¿no? ¿Cómo vamos a ir ahí por problema? De repente nos tiran tomates, ¿no? De repente ahí pasa algo, no, mejor no. Entonces, bueno, a ver, veamos, vamos a conversar, dialoguemos. Y para esto se necesitan muchas habilidades blandas, José. Yo creo que ese es un tema fundamental, esta inteligencia emocional que le llaman, ¿no? Porque, claro, te proponen algo de ir a tu casa, pero tú no lo conoces, son ajenos, son extraños, son lejanos. Entonces, ¿qué haces? Lo primero, bueno, dijimos, bueno, vamos a conversar, a ver. Y fíjate, por eso, este proceso de crear el Hatu Rimanacuy, porque eso al final le llamamos Hatu Rimanacuy, a este gran diálogo entre autoridades y dirigentes sociales y población, se construyó en 6 meses. O sea, nos tomó desde enero hasta prácticamente julio, agosto, 8 meses, porque recién en octubre empezamos los talleres, porque demoramos todo ese proceso de discusión, de que ponernos de acuerdo, de entendernos, de ver qué es lo que querían. Y entonces ellos querían eso, que vayamos a los barrios. ¿Y que vaya el alcalde? Sí, queremos, bueno, muy bien, vamos a conversarlo, pero necesitamos locales. ¿Dónde vamos a hacer las reuniones? No, sí, no podemos los colegios, que podemos hacer esto en locales comunales. Bueno, pero ustedes nos garantizan la seguridad, porque sí, no, no se preocupe. Bueno, vamos a. Entonces nos decían que no había problemas. Ok, entonces convencimos a algunos funcionarios renuentes a esta participación, le dijimos sí se puede. Bueno, ahora, ¿qué hacemos allá? Entonces, bueno, mira, hay que conversar sobre las políticas públicas. ¿Por qué vamos a conversar? O sea, queremos hablar sobre cómo la seguridad ciudadana, queremos hablar sobre el tema de alimentación, queremos hablar sobre el tema de alcohol y residuos sólidos, la basura, etcétera. Entonces, ya. Pero, y en esos días justo estuvieron Pablo Zúñiga, que fue representante de la OEA en el Perú muchos años, él, tomamos contacto con él porque él nos ayudó mucho también a crear este mecanismo, pero como un apoyo. Y también estaba Carmen Lora, que había trabajado en la municipalidad con Susana Vieran, y un día conversando nos decía, miren, no abran mucho la cancha, o sea, no abran muchas políticas públicas, 4 o 5 políticas públicas. Entonces, buena recomendación que la recibimos bien, estaba Rolando Ames también en la reunión un día, entonces, y con los dirigentes, y con incluso Richard de la Cruz, el regidor, también plantearon esa iniciativa, y fue un espacio interesante, porque estaba la academia, estaban los dirigentes sociales, estábamos los funcionarios, y trabajando. Entonces, fíjate que acotamos y dijimos, bueno, vamos a hacer 4 políticas públicas nada más y vamos a discutirlas en las zonas. Para esto ya Lucho Romero, que era miembro de la municipalidad de
muchos años, Chito, nos decía, se ha hecho un proyecto y se ha dividido el distrito en 5 zonas: norte, sur, oeste, centro histórico y rural. Ah, bacán, muy bien, tenemos 5 zonas. En esa zona vamos a hacer las discusiones, ¿les parece? Uy, los dirigentes estaban contentos, bacán, muy bien. Vamos a ver, pero ¿qué hacemos? Entonces el equipo, Jaime Rojas, Ana Vilca, Fernando Quispe, todos dije, bueno, hacemos un taller. Vamos a conversar con ellos en un taller, unas 2 horas, para que sea participativo, porque la gente puede hablar, pero tampoco agotar mucho, toda una mañana tampoco, una tarde complicado. Bueno, muy bien, 2 horas, 2 horas y media de diálogo. ¿Qué va a ser la dinámica? La metodología, muy bien, la metodología va a ser exposición. Los funcionarios van a tener 10, 15 minutos, no más, para exponer la política pública, solamente 4, y luego de eso va a haber un trabajo en grupos en los cuales los dirigentes y los funcionarios que estaban participando debían sentarse a conversar por una media hora, discutir lo que habían expuesto. Entonces era deliberativo, había ahí ajustes, cambios, modificaciones, se empezaban a discutir. Y luego un plenario, una media hora después, finalmente, para exponer aquellos temas, los compromisos a los que llegaban tanto el Estado como la sociedad en un plenario. Entonces, ahí también la gente que no había participado en uno de los grupos de trabajo podía participar. Entonces ya era todos los dirigentes, ¿no? En promedio, en cada zona estaban como 50, 60 dirigentes. Fue un promedio más o menos. Movilizamos cerca de 200 dirigentes en todo el distrito de Ayacucho, ¿no? Entonces, fue un diálogo muy interesante porque se conocieron, empezaron a conversar, se intercambiaron teléfonos y al final era resolutivo porque se firmaba un acta en el cual se señalaba desde el alcalde, por participar el alcalde, para el gerente municipal, que era la máxima autoridad administrativa, y también, por supuesto, los dirigentes sociales, y todos firmábamos. El alcalde, pum, ponía su firma, entonces era vinculante, era resolutivo, tenían compromisos pactados. Eso significó un cambio, una revolución para la gente. O sea, hubo un dirigente, yo me acuerdo, en la zona norte que dijo, señor alcalde, no, señor Aedo, mire, la primera vez en la historia de 40 años que yo soy dirigente, que veo que un alcalde viene a mi barrio a conversar, a discutir con todo su equipo, con todos sus funcionarios, sus autoridades, los regidores, para llegar a acuerdos. Y todavía firmarlos. Te digo, eso nunca lo he visto, porque siempre venían en campaña y se van, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia realmente impactante para muchos. Y ojo que además decidimos también ya en el trabajo del equipo, con apoyo y con la anuencia y con el beneplácito en algunos casos de las dirigencias, de que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, participara en todas las sesiones, en las 5 sesiones que se hicieron, y también participara exponiendo, y exponía la deuda, la morosidad, ¿no? Todos los que tenían deuda en esa zona, y se llevaba el listado, una tremenda relación, y entonces ahí descubrimos también nosotros, ¿no? No teníamos mucha idea de que el 70% y en algunos casos más, casi el 80%, financiaba la municipalidad sobre aquellos, digamos, servicios que debe ser cubierto al 100% por el poblador. Tú sabes que el recojo de residuos sólidos, el barrido de calles, lo que es el parques y jardines y serenazgo, estos servicios deben ser cubiertos al 100% por la población, porque el Estado no recibe un sol de remesa. Entonces, ¿quién pagaba por estos servicios? Del 100%, en promedio era el 70% del Estado. La municipalidad sacaba de su bolsillo para pagar lo que, digamos, el vecino no pagaba. Y todo el mundo fue una sorpresa, incluso en el centro histórico. Había zonas, claro, que podían haber aportado 40%, era mucho, era demasiado. Pero entonces, en promedio, te das cuenta, la gente dijo, hija, pero ¿y por qué entonces? Y le decíamos, y no hacemos obras porque no tenemos plata, pues de 42 millones que más o menos en 6 años se había invertido para todos estos servicios en personal, mantenimiento, etcétera, logística, carros, vehículos, todo, era casi 40 millones, 42 millones. Solamente se recaudado, perdón, 15 millones. Entonces era como de 30 millones y esa deuda era asumida por la MUNI porque tenía que prestarse los servicios. Entonces la gente dijo, oye, ¿qué pasa? Pero, a ver la lista, denos la lista. Empezaron a ver nombre por nombre, barrio por barrio. Pero este vecino tiene plata, si este tienes carro, ¿por qué no paga? Fíjate, entonces, empezaron a criticarse y a decir, no te vamos a encargarnos. Y efectivamente dejamos la relación y ellos efectivamente empezaron a presionar. ¿Sabes cuánto creció la recaudación en los siguientes 2 años? 25%. El año 2016 creció 14% la recaudación y el año 2017 creció 11%. Entonces, se vio el impacto de lo que había significado este diálogo, la apertura, no era ahora ya
para resumir un poco, se descentró el municipio. El municipio, su centro siempre ha sido el local municipal, los funcionarios, el alcalde. Ahora el centro era el vecino, era el barrio, era la dirigencia social, allí donde hicimos las reuniones, donde hicimos los acuerdos, estos firmados, vinculantes, era lo más importante para ellos fue darles poder de decisión sobre las políticas públicas que estaban en juego en relación con ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Que el carro, el funcionario informaba, sí, mire, el carro pasa a las 6 de la mañana porque tiene que hacer este recorrido, es tanto personal. Entonces la gente le decía, no, 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 un momentito, aquí no puede pasar a esa hora, tiene que pasar a 7 de la mañana, o tiene que pasar en la noche, o tiene que... Entonces empezaron a discutir, a conversar, y entonces había poder de parte de la ciudadanía de decir, esta política trabajada en gabinete, burocráticamente, por funcionarios, nada más, va a ser ahora acogida por la dirigencia, por la procuración, y decir, no, cámbiala. Así se hizo. Y efectivamente hubo cambios. Ujú. Sí, y Es para que se pueda dar justo esta lógica de una gestión vecinocéntrica, ¿qué condiciones tuvo que existir en esta gestión? Porque entiendo yo que es una experiencia de descentrar el mismo Estado, ¿no? Esta democracia representativa y hacerla confluir con la de participativa. Y creo que el Hatun Rimanaku y todas las modalidades, la misma metodología pensada, necesariamente aterriza bajo determinados factores que posibilitan de que se pueda realizar. ¿Puedes comentarnos un poco cuáles son estas condiciones mínimas para que a lo mejor en otras municipalidades se pueda aplicar también esta experiencia? ¿Qué Sí, se necesita? sí, buena pregunta, José. Fíjate, las condiciones básicas son, uno, primero, que haya un alineamiento, como le llamo yo, una relación, digamos, de unión, de mancomunidad entre lo que son los tres grandes poderes en un territorio, en un distrito. El poder de la autoridad, el poder político de la autoridad elegida, de los elegidos, el alcalde, la alcaldesa, los regidores, que tiene un poder, porque la norma les concede el poder. Ese poder político tiene que estar acompañado y alineado con el poder administrativo, técnico de toda la burocracia del Estado, porque hay una burocracia importante, la gerencia municipal, los asesores, los gerentes de línea, el personal mismo, todos tienen poder también, o sea, porque a veces hay decisiones, como tú sabes, un alcalde decide algo, pero todo el equipo de funcionarios no desea hacer eso, entonces a veces se boicotea, se bloquea, se posterga y hay todas unas trabas burocráticas. Ese poder es importante considerar y alinearlo. Y el tercer gran poder que se mueve en un distrito es el social, son las dirigencias sociales. O sea, nosotros lo que hicimos fue, el poder político estaba muy de acuerdo, Edo estaba de acuerdo y nos impulsó a hacer este espacio de diálogo también. Personalmente yo tengo una convicción, como tú decías, por democracia participativa, que debe complementarse, como tú bien has dicho, a la democracia representativa. Por la democracia representativa están los alcaldes, los regidores elegidos y tienen legitimidad para gobernar, pero la población está al margen en esa democracia representativa. Entonces, la participativa genera justamente la posibilidad de que durante toda la gestión la población tenga también derecho a la gestión, derecho a participar en las decisiones públicas. Entonces, eso fue lo que hicimos, complementamos la democracia representativa de la elección de las autoridades, nunca los cuestionamos, al contrario, nos parecían legítimas y muy bien hecho, y con los funcionarios y más los dirigentes sociales. Entonces, alineamos estos tres grandes poderes, el social, digamos, técnico, administrativo y el político, para lograr que conjuntamente hagamos un diseño de este mecanismo participativo que le llamamos Hatun Rimanacoy, que como tú sabes en quechua es gran diálogo entre nosotros. Se hizo en base a lo que ellos querían, pero con aporte del municipio. El municipio le puso toda la racionalidad también, por supuesto, la metodología, los esquemas, todos los recursos se pusieron al servicio de la población, al servicio de lo que ellos querían. Salieron muy contentos. Entonces, esa es la condición, una condición. La segunda condición es la posibilidad de que efectivamente tengas tú un colectivo de dirigentes sociales activos, propositivos y que tengan una vinculación con la democracia participativa y representativa, ¿no? En este caso, nosotros pudimos haberlos formado, pero ya estos dirigentes que teníamos, como te digo, Marcial de la Cruz, Leonor Martínez, el buen Remigio Mendoza y Jonathan José, que fueron los cuatro grandes líderes hubo más, por supuesto, pero ellos impulsaron todo esto y tenían una proclividad a la democracia. Fíjate, en ningún momento, en ninguna reunión hubo ningún problema.
no hubo alteración, hubo democracia, hubo participación, respeto, tolerancia, acuerdos. Y entonces el otro gran tema es tener las habilidades blandas que te comentaba antes. O sea, las habilidades blandas son esta capacidad que uno tiene de no generar conflictos, al contrario, de dialogar, de ser tolerante, incluso si a veces una sola reunión, fíjate, un detalle, en la primera reunión en la zona sur, estábamos ya para empezar, ya el presentador iba a tomar el micro para dar bienvenida a todos y empezar toda la sesión, y se paró un dirigente ahí en la primera carpeta y dijo, yo acá me voy a ir porque yo así levantando la voz, esta es una farsa, siempre las autoridades vienen y nos engañan, esto no va a resultar nada, etcétera. Entonces, wow, nosotros nos quedamos así helados, todo el mundo en silencio, y agarró, se levantó y me voy. Entonces, yo al primero quise, bueno, vamos a ver, agarré el micro y soy gerente municipal, me presenté, miren, estoy de acá, lamento que esta persona, que este dirigente se tenga que retirar por un error, por una mala experiencia, pero esto no va a pasar, yo, o sea, que gente municipal, está la regidora acá, Sonia, en ese momento todavía no había llegado al alcalde, pero están los regidores, y entonces yo les pido disculpas en nombre de todo el Estado, pero vamos a hacerlo diferente. Entonces, no sé si, bueno, si hay alguien más que quiera retirarse, ¿no? Si hay alguien más que quiera decir algo, encantado. Se hizo un silencio, nadie más habló, ya pues empezamos. Entonces, fíjate, o sea, hay Claro. que manejarlo. Esas habilidades blandas, esa inteligencia es clave porque la relación digamos, las condiciones actuales de una municipalidad tradicional contra una vecinocéntrica, que es lo que me salió como nombre, puede haber otro nombre, pero la tradicional es la estructura vertical de que una autoridad y un funcionario manda por encima de la población y la población está debajo de ellos, ¿no? Y entonces las decisiones las toma el Estado y la población tiene que sumarse, acatar, ¿no es cierto? Y no están en igualdad. Entonces nosotros dimos el poder, las condiciones también hay que dar poder a la población. Es lo que la teoría nos dice, ¿no? Y le dimos poder. Entonces alineamos los tres estamentos de poder del distrito. Hicimos con habilidades blandas un diálogo muy propositivo, muy democrático, muy estable. Generamos las condiciones para lograr esto en ir a los barrios, por supuesto con los cuidados que había que tener, diciendo la responsabilidad que asumían los dirigentes, y los dirigentes se portaron a la altura democrática, no te imaginas. La verdad que nos quitamos el sombrero. Entonces sí, hay esas condiciones mínimas, ¿no? Sí, entonces entiendo yo que en Ayacucho, justos por la trayectoria dirigencial de muchos dirigentes con ejercicio democrático, ha posibilitado. En otros contextos, pensemos quizá en el Braem, pensemos en tipos de municipalidades con un tipo específico de gobernanza y que han sido construidos estas mismas relaciones, ¿no? Históricamente, donde uno va al municipio, le discriminan, le rasean. Entonces, las habilidades blandas me parece a mí una aproximación bastante novedosa y muy nueva, a diferencia de los otros estudios que van mucho más del carisma que debe tener una autoridad, el arte de gobernar, de cómo seducir a la población y hacer que puedan participar. Pero estas habilidades blandas también es un desafío y una nueva forma de ver que tiene que ver también con cuestionar la misma composición de la naturaleza misma de la municipalidad, ¿no? Como un espacio burocrático, jerárquico. Ahí, Sí, ¿cómo puedes situar sí. esto pensando en otros contextos con poblaciones mucho más excluidas, históricamente con desigualdades bastante profundas? Sí, fíjate, lo primero, para decirte efectivamente, tú has dado un buen dato. La sociedad yaguamanguina, y el 2015 lo era también, pues ahora también, pero antes era un poco más incluso, tiene todavía secuelas del conflicto armado interno. Aquí se dio en 20 años y la hegemonía de unos contra otros, la guerra, la violencia, el autoritarismo y la falta de espacio de diálogo y democrático. Entonces fueron 20 años de guerra interna. Por otro lado, tú tienes la herencia colonial, la herencia, digamos, oligárquica, tradicional, del hacendado, que te decía papá, ¿no es cierto? Que había una relación asimétrica, vertical, como tú dices, jerárquica de unos a otros. Una sociedad dividida, prácticamente estamentalizada, ¿no? Entonces, y en ese contexto surge el Mercado Rimanaco. ¿Cómo es posible? Entonces, a mí me parece, y digamos, según parte del estudio, es posible replicarlo en otros lugares. Sí es posible, porque si aquí, en una sociedad estamental, vertical, jerárquica, dividida, post-conflicto armado interno, en fin, todas esas con pobreza, todavía con rasgos, digamos, de una sociedad, digamos, dividida, fragmentada,
y se hizo este mecanismo muy potente y la gente respondió, yo creo que es posible que se haga en otras zonas, ¿no? Lo segundo es que lo que tú decías, por ejemplo, efectivamente, según la sociología del individuo, no sé si tú conoces Danilo Martuchelli, es uno de los, digamos, expositores peruanos, además, Danilo, aunque vive en Francia. Danilo ha sacado varios libros sobre la sociología del individuo. Y es justamente en qué consiste. La sociología del individuo no es abandono de lo social, sino que lo que ellos dicen es, en el individuo, en la subjetividad del individuo, vive lo social. O sea, lo social no está aparte de lo subjetivo. Este tema de las habilidades blandas yo lo he enmarcado dentro de lo que es la sociología del individuo, lo que permite entender desde el sujeto cómo funcionan las estructuras sociales y que las estructuras sociales responden no solamente a las características de un conjunto social como una clase social, que también, ¿no es cierto? Pero responde también al ejercicio de la ciudadanía y de la subjetividad de cada uno en su relación con digamos, esta estructura. Entonces, en relación con la estructura de la municipalidad, con lo que tú has dicho, las relaciones que se establecen son de verticalidad o de sumisión o de, digamos, autoritarismo, ¿no es cierto? Unos imponen a otros, entonces generan conflictos. Esa es la relación tradicional. La estructura municipal, tal como está diseñada ahora, eso es lo que pasa. Por eso Rolando Ames, que me hizo el prólogo, ha hecho el prólogo de este libro, él señala claramente que esto sí es muy potente en términos de romper ese esquema, esa estructura creada desde el municipio histórico, desde la colonia y pasando por la república, de una separación entre Estado y sociedad a partir de una estructura misma. O sea, la estructura genera personajes como los autoritarios. Los alcaldes que llegan muchas veces llegan democráticos, pero como la estructura es más o menos vertical, no hay espacios de participación ni de diálogo, entonces no se generan individuos ni autoridades con capacidades democráticas, porque también son las estructuras las que generan a las personas, y las personas generan a las estructuras. Entonces, hay una noción de sociología del individuo que se llama prueba, y la prueba, justamente, el Hato Rimanakui fue una prueba, porque esta prueba discernió entre quienes querían, digamos, espacio de participación y hacer un gobierno abierto, transparente, democrático, participativo, plural, etcétera, y quienes querían este municipio todavía tradicional, cerrado, mantenido, digamos, vertical, autoritario, porque respondía a sus esquemas mentales, y además porque, claro, sus intereses es más difícil, mucho más difícil en un gobierno abierto coimear. En un gobierno cerrado es muy fácil coimear. Entonces, esas cosas también. Mire, mi hipótesis, ¿por qué? Alguien me preguntaba, ¿y por qué te fuiste entonces? ¿Por qué, digamos, no? El primer año nada más, porque esta es una experiencia casi de un año nada más, 2015. Porque yo sentí, a mí el alcalde me pidió la renuncia, pero no me la pidió en mala onda. Me dijo, Jesús, mira, yo no quiero que te vayas, pero me han pedido tu renuncia. Porque él, recordarás, Aedo había sido 2 veces alcalde en la municipio de San Juan, de Juan Bautista, y el municipio de San Juan Bautista, ya con 2 periodos, 8 años de gestión, tenía un equipo detrás. Entonces, yo muchas veces, la verdad que desde la posición que uno tiene, uno dice, hay que ser honestos, meritocráticos, transparentes. Entonces, pero hay gente que no la cree, ¿no? No se la cree eso. Entonces, el entorno, había sectores que pidieron mi cabeza. Entonces, pero ahí no estaba de acuerdo, y tan no estaba de acuerdo que al día siguiente que me saca de mano, yo renuncié libremente, porque también ya habíamos conversado, pero al día siguiente me nombra como gerente general del Satuamanga. Me dijo, no, no, quédate, pero no, ya quédate acá. Entonces me nombró eso. ¿Por qué? Porque él no quería, pero obviamente tenía una presión. Lo que te quiero decir es que la lucha entre lo que es lo tradicional, lo que es todavía este pensamiento anquilosado de un municipio cerrado, de un municipio vertical, autoritario, está en lucha con lo que sería una municipalidad vecinocéntrica, abierta, de gestión participativa, donde la población también tenga poder de decisión, porque aquí pierde poder de decisión. Cuando tú compartes el poder, ya el funcionario se ve en otra situación, ¿no? Entonces, eso no es fácil para un funcionario. Entonces, por eso las habilidades blandas son importantes. Y la subjetividad que está detrás, que habla la sociología del individuo, es clave para entender cómo los procesos sociales también pasan por la subjetividad de las personas. Y entender eso significa entender la posibilidad de cambios, transformaciones con los individuos y no sin ellos, ¿no? Claro, y ahora repensando un poco también lo del Hatun Rimanakui, ¿no? Entiendo yo que también es una práctica, a lo mejor podríamos rastrear históricamente en cómo se constituye un tipo o hay una practicidad
de cómo se gobierna dentro de las comunidades, ¿no? A pesar de toda esta carga colonial que existe, pero, por ejemplo, la palabra es algo muy importante. El diálogo en una comunidad, en unas reuniones, es algo muy importante también y que van orientadas hacia un bienestar social de la colectividad. Desde mi mirada y sin ánimos de esencializar, y esto también te planteo, ¿qué tanto este Hatun Rimanakui también dentro de ella está lógicas de cómo hacer Estado, de cómo gobernar, ¿no? Cómo hacer una política comunitaria y hacer en diálogo con justamente con otras estructuras y otras formas de concebir al mismo Estado, que es la institucionalización política, democrática, con una estructura. ¿Tú consideras que la cultura andina, ¿no? Quechua, tiene mucho que ver en la forma en cómo se configura esta experiencia del Hatun Rimanakui? Sí, yo creo que sí, es una pregunta clave, fundamental, me parece, porque, digamos, Victory, y yo retomo mucho un ensayo que ella hizo el año 99, 2000, a nivel de la región latinoamericana, y encuentra similitudes en las, digamos, formas de relación de los municipios. Entonces, encuentra que hay, digamos, poco personal, encuentra que hay poco poder de la población en las decisiones, encuentra que la burocracia es muy, digamos, cerrada, que las autoridades están alejadas. O sea, todo este diagnóstico que en Ayacucho y en el Perú lo tenemos, es muy compartido, es muy compartido, y tan compartido es que incluso en este siglo XXI, a nivel de la región, se han dado también pasos de lo que es la democratización, pero con límites. Es decir, la democracia participativa ha entrado en la mayoría de países, en Ecuador también, donde tú estás, están los consejos, las comisiones, no recuerdo cómo se llaman, pero en Bolivia, en Chile, en Colombia. Pero ¿qué ha pasado? Además, esto tiene también un impulso del Banco Mundial, de la CEPAL y de otros organismos internacionales, ¿no? Porque se plantea, pero no se ha planteado canales resolutivos de participación ciudadana, sino son consultivos. En Ecuador, en Chile, todos son consultivos, como en Perú, son consultivos. Pero eso tiene un límite, porque todavía le da el poder a la autoridad, al Estado. El Estado es el finalmente que decide ante sí y por sí mismo si lo que se ha acordado con la población vale o no. Y entonces hay un desánimo y digamos, el entusiasmo que había a inicio del siglo en general en la región por los mecanismos participativos ha decaído en una apatía en los últimos años. ¿Por qué? Porque no hay resultados, no baja la pobreza, la participación no tiene mayor utilidad, se desechan los acuerdos, las autoridades toman el poder. Entonces, esa situación hace que, digamos, miremos un poco mejor qué es lo que hay detrás de este municipio. Y lo que está detrás es la cultura, lo que está detrás es la forma de relacionarnos. Fíjate, yo creo que, digamos, el Hato Rimanacui resultó porque lo andino estaba presente en Ayacucho. Recordemos que por las migraciones internas, por la guerra interna y por diversas razones a nivel de centralismo, Ayacucho, Huamanga tiene una composición de gente del campo, la mayoría. Y yo te digo, todos estos personajes, incluso varias reuniones tuvimos que hacer en quechua, o pedíamos que algunos hablen en quechua, porque hay que decirlo, o sea, yo soy semianalfabeto, por ejemplo, en quechua, ¿no? Pero había otros que eran analfabetos totales en quechua, ¿no? Eran, claro, y te digo eso porque hay que equiparar la lengua, porque hay analfabetos en quechua. La mayoría del país son analfabetos en quechua. Entonces, pero había analfabetos en castellano también, sí, por supuesto, o que entendían el castellano y que tenían como primera lengua el quechua. Bueno, le damos la oportunidad que hablen en su idioma. Y lo que tenemos que hacer nosotros será esforzarnos para aprender o para traducir. Entonces, y también, por supuesto, los que no entendían muy bien quechua y los que hablaban en castellano, traducirles. Entonces, pusimos la lengua en el mismo nivel. Incluso Tania Pariona, tú recordarás, la congresista, acogió esta idea del Hato Rimanacui porque le pareció muy, tan conocido, tan familiar, ella es quechua hablante, por supuesto, y Fajardo. Entonces, esta lógica de la cultura, a nosotros nos parece que fue clave para entender por qué empatamos tan rápido y por qué hicimos un mecanismo tan eficaz y tan, digamos, democrático y participativo. Porque la misma gente, lo que tú dices, ¿no? Cuando los dirigentes empezaron a escuchar Hato Rimanacui, fíjate, se generaba ya, oye, ¿qué va acá? Vamos a conversar, vamos a dialogar para llegar a acuerdos, porque eso es lo que hace la comunidad. Y entonces les pareció tan familiar, tan normal, que claro, los del centro ya también lo aceptaron, y bien, lo aceptaron bien, pero los de digamos, los distritos, las zonas periurbanas, las zonas menos urbanizadas, oye, estaban felices. Y
Entonces, a mí me parece que si no incorporamos el elemento cultural, no solamente en la sierra, en la costa también, ¿no? En la selva, sus elementos, sus particularidades, a un esquema que puede ser renovado, cambiado, mejorado, ampliado, esto es una semilla, ¿no? Yo lo considero como un pequeño aporte a la construcción de un nuevo Estado, ¿no? Un Estado democrático, participativo, realmente transformador de la vida de las personas. Y entonces, a mí me parece que sí, lo que tú dices es clave. Nosotros logramos incorporar no solamente el nombre, también el idioma y a las personas que venían con toda su idiosincrasia, con toda la mentalidad. Fíjate, yo recuerdo a José, un dirigente, nos decía, yo no entiendo mucho a los limeños, decía, bueno, limeños, a los de la ciudad, decía, ¿por qué? Porque acá dice que los niños no deben trabajar, pero nosotros en el campo, él era de Huancavelica, de Pipichaca, en el campo los niños desde los 5 años, 6 años tienen que trabajar, cuidar sus vaquitas, los terneritos, las ovejitas, entonces tienen que hacer cosas en casa. Y acá dicen que no debe trabajar, que el niño debe solamente jugar y debe estudiar. Entonces, él decía, ese choque cultural, por ejemplo, es necesario reconversarlo. Y en el espacio, nosotros dijimos, sí, vamos a conversar todo lo que sea necesario conversar. Por eso nos tomó incluso 6 meses, 8 meses prácticamente crear el espacio, todo un año de hacerlo, y a mí me parece que este ejercicio democrático desde abajo tendría que reproducirse efectivamente con nuevas condiciones y nuevos espacios y nuevas personas, pero hay una base que ahora nos permitiría en 2 meses, 3 meses, crear un Hato Rimanaco y en otro municipio enseñar y aprender juntos este proceso, ¿no? Claro, sí, justo ahora un poco ya aterrizando a la realidad que vivimos. Sabes que Ujú, Ayacucho mismo ha sufrido mucho por el conflicto armado interno, ujú, tenemos una inestabilidad política bastante, muy marcada ahora con los últimos acontecimientos, con la represión de protestas sociales, por ejemplo, en Ayacucho ha sido muy marcado. Hay cuestiones pendientes, no hay derechos postergados. En esta coyuntura política que tenemos ahora, mucho más ahora que Ayacucho está resonando sobre por los casos de Rolex, las prácticas ujú. de corrupción y todo ello, ¿cuáles vendrían a ser los desafíos y cómo podemos aterrizar como una propuesta viable y de proponer justamente esta municipalidad vecinocéntrica, ¿no? ¿Qué tareas pendientes nos depara hacia futuro? Y pensando a más aún que estamos en el bicentenario, un momento, un elemento clave para poder reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad muy marcada con varios eventos históricos, hubo varias propuestas, agencias de muchos líderes que han construido, han reconfigurado, nos han cuestionado al mismo Estado, a las mismas instituciones, a la academia. Creo que las tareas son bastante fuertes y quisiera que nos puedas brindar tu apreciación en torno a cómo ves en esta coyuntura. Sí, José, gracias por la pregunta. Mira, lamentablemente, pues este bicentenario, la batalla de Ayacucho va a ser el bicentenario de la corrupción prácticamente, ¿no? Del destape de la corrupción. Es una pena, es lamentable, porque además se está aislando Ayacucho, se está aislando y se le está viendo, sí, está en el foco nacional e internacional, pero por lo negativo, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me parece lamentable eso. Pero creo que efectivamente este espacio, el Hato Rimanaco, fue un puente, ¿no? Fue un nexo entre Estado y sociedad tan necesario hoy en día. Lo que tú has dicho, nosotros, y en el prólogo también, el libro tiene 2 prólogos generosos por parte de Rolando Ames y de Néstor Pereira. Tú lo conoces, es un historiador de talla nacional e internacional. Es un orgullo para nosotros, para Ayacuchano, por supuesto, tengo un orgullo de Rolando Ames como senador, ex senador, pero justamente Nelson hablaba de que este espacio, el Hattori Managui, viene de una tradición antigua también, ¿no? De los cabildos, de las relaciones, digamos, en la propia colonia y en la propia república. Entonces, a mí me parece que sí, este es un punto, un eslabón más, un esfuerzo más entre todos esos otros esfuerzos que han tenido la república, incluso en la propia colonia, de diálogo entre Estado y sociedad. Yo creo que, digamos, el diálogo, la democracia es el camino para resolver los conflictos. Lo otro genera más conflictos. O sea, si el autoritarismo de Boluarte quiere imponer su voluntad, va a generar más conflictos. Si lo que es la política autoritaria también, de alguna manera, del gobernador Oscorima, insiste en esta situación de gobernar con su entorno,
de cerrar el gobierno regional, de dialogar solamente con los suyos y desechar todo lo que son los demás, incluso con, digamos, discursos que a veces terruquean, ¿no es cierto? Que llama como que son terroristas aquellos que protestan, lamentablemente esto va a generar más división y más fraccionamiento. Yo creo que, digamos, lo que hoy se impone es justamente este Gargarella, un intelectual, debes conocerlo, argentino, señalaba que hoy en día tenemos sociedades muy democráticas, cada vez más democráticas, con estados y con instituciones públicas que son cada vez más autoritarias, no cada vez, pero son autoritarias, ¿no? O que son verticales o que son, digamos, jerárquicas. Entonces, una sociedad democrática pide y busca un estado democrático. Y en ese esfuerzo necesitamos estos puentes como el Mejato Rimanacui para entender que si la sociedad quiere Estado democrático, necesitamos darle un Estado democrático. El diseño institucional del Estado en general latinoamericano y ayacuchano, y por supuesto en municipios, es un Estado estamental, es un Estado que no promueve el diálogo con la población. No hay espacios institucionalidades resolutivos donde lo que recordarás hace años, bueno, eras muy joven o no habías nacido, en los años 80 se decía acuerdo vecinal, acuerdo municipal, ¿no? Y era un tema de que lo que se acordaba entre los vecinos, la COAB, el municipios y El Salvador, en fin, los años 70, los 80, decían eso, porque la izquierda, todos los sectores sociales, intentaban que el Estado efectivamente responda a las necesidades de la población. Yo creo que hay que retomar eso, ¿no? O sea, pero este puente, pues este mecanismo bastante económico, dicho sea de paso, te diré, mira, ¿cuál fue el mayor costo? Los refrigerios a 60 dirigentes. Ese fue el costo mayor, porque el local era el local digamos, comunal o eran colegios públicos donde se hacían las reuniones. Todo el material lo llevaba la municipalidad local, la gente no necesitaba pasaje porque estaba en su zona, o sea, se iba a pie o en carritos cercanos, ¿no? Entonces, no había necesidad de gasto. Mira, para la recaudación económica tan elevada que trajo después, para la relación que se estableció y se desburocratizó, porque ese es el otro elemento. Cuando ya tú tienes el teléfono de un dirigente y tú tienes el teléfono de la autoridad, entonces dialoga rápidamente y le llama, señor, aquí hay un problema en el mercado, señor, aquí hay un problema, digamos, en recojo vacío al sol, y entonces ya inmediatamente el funcionario actuaba, sin mediar documentos, papeles, etcétera, ¿no? Entonces, desburocratizar el municipio. Yo creo que hizo el puente, la relación entre el Estado y sociedad, hecha, pero sí con la condición de que tenga que ser subjetivamente humana. O sea, pasar de relaciones menos humanas, que el municipio actual tradicional genera eso, genera distancia, genera una situación de menos relaciones humanas, a generar relaciones más humanas, en la cual efectivamente ya no existan las barreras burocráticas para lograr eso. Entonces, sí, yo creo que, digamos, en este momento, lamentablemente, creo que necesitamos cambiar el chip, como le llamo en el libro, hay que cambiar el chip de tradicional a vecinocéntrica, del diálogo sobre todo, y de crear estos mecanismos que permitan que efectivamente la población tenga poder. Sin ese condicionamiento, yo creo que no podemos hablar de un efectivo mecanismo de participación, porque en todo caso tiene que ceder la autoridad. Porque en este caso, por ejemplo, en esta coyuntura que tú bien has relatado, donde hay 10 muertos en Ayacucho y que están en la mayor, digamos, injusticia, están en impunidad más grande, porque no hay ni siquiera resultados en el país, 49 asesinados y no existe una persona siquiera en detención preliminar, con las cámaras enfocando a los asesinos, ¿no es cierto? A los asesinatos, la verdad que es impresionante. Entonces, necesitamos crear una sociedad más democrática, necesitamos crear una sociedad más participativa y necesitamos crear una sociedad más dialogante. Y estos mecanismos, como el Hato Manaico, permiten justamente eso, ¿no? Sin que esto signifique, por supuesto, generar conflicto. Al contrario, como te decía, terminando esto, cuando dijimos, llevamos la deuda que tenía y los dirigentes sintieron que las autoridades le decían, oiga, ya, paguen, 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 pero con documentos, con cosas razonables, los dirigentes dijeron, sí, tiene razón. O sea, no hubo ningún conflicto, al contrario, se pusieron de acuerdo para mejorar la recaudación. Entonces, yo creo que la necesidad de una instauración de mecanismos institucionales estructuralmente hechos para lograr la participación ciudadana son claves en estos momentos. Sí, muchas gracias Jesús por todo este aporte. Hemos estado dialogando en torno al próximo libro a publicar, El arte de gobernar con las y los vecinos, creando una municipalidad vecinocéntrica, de Jesús Ospina Salinas. Gracias por estas reflexiones y desde el Colegio de Antropólogos de Ayacucho, ¿no? Vamos a estar pendientes también y vamos a ir viendo cómo podemos articular también su presentación y su difusión.
Sí, muchas gracias. Sí, los invito para quizá la quincena, a más tardar de mayo. Vamos a hacer la presentación en Ayacucho y luego en Lima también, en la Librería Sur, que ya tenemos conversado. Aquí serían quizás en el restaurante Café Acu, en un cafecito vamos a hacer la presentación ahí, para hacer Sí, gracias. Creo para que ti. este texto también nos va a ayudar y va a ser un aporte del Bicentenario, ¿no? Sé que Ayacucho está en todas estas movidas, pero sin embargo también hay producción y producción sostenible que puede ayudarnos a poder cuestionar las mismas formas en cómo se está dando la gobernanza en estos tiempos. Muchas gracias, Jesús. Tupanachicama. Buenas, Chicama, muchas gracias a ti. Agradecido. José.